soy estudiante de Ingeniería Civil de quinto semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina y vengo a explicarles dos ejercicios de resistencia de los materiales sobre el esfuerzo. El primer ejercicio nos dice: las tres barras de suspensión están fabricadas de acero A36 y tienen áreas iguales de 450 milímetros cuadrados en sus secciones transversales. Nos dice que determinemos el esfuerzo normal promedio en cada barra si la viga rígida se somete a la carga mostrada en la figura, es decir, estas dos cargas. Entonces nos dice que el esfuerzo es de 70 pascales, de gigapascales, pero para pasarlo a pascales sería 70 por 10 a las 9 pascales. Al igual que tenemos que convertir los 450 milímetros cuadrados en metros cuadrados, entonces sería 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces ahora procedemos a hacer el sistema rígido. Comenzamos a dibujarlo. Ubicamos las fuerzas, que sería fuerza de A, fuerza EB y fuerza FC. Ubicamos las dos cargas, que sería de 50.000 newtons y 80.000 newtons, porque los cambiamos de kilonewton a newton. Y por último ubicamos las distancias, sería 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro. Bueno, procedemos a hallar las sumatorias de fuerzas. Entonces sería sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Entonces sería fuerza de A más fuerza EB más fuerza FC menos 50.000 newtons menos 80.000 newtons igual a 0. Entonces simplificamos esta ecuación y nos daría F de A más FEB más FFC igual a 130.000. Y esto sería nuestra ecuación número 1. Ahora, para hallar la sumatoria de momentos en A igual a 0, entonces comenzamos a ubicar menos 50.000 newton por la distancia, que sería 1 metro, más FED por 2 metros menos 80.000 newtons por 3 metros más la última, que sería fuerza FC por 4 metros, y esto lo igualaríamos a 0. Aquí me equivoqué y aquí es fuerza, así EB, está bien, aquí es EB. Entonces ahora lo que procedemos también es simplificar esta ecuación para poder hallar la ecuación 2. Y entonces nos quedaría 2FED más 4FEC, que sería igual a, sacamos la cuenta, nos daría todo 290.000. Y esto sería la ecuación 2. Ahora seguimos con el sistema de deformación. Entonces, para el sistema de deformación, para poder conseguir la fuerza, lo hacemos mediante la ecuación de pelea. Entonces sabemos que la ecuación de pelea es igual a esto. Entonces dibujamos el sistema de deformaciones, sería DEF. Entonces sería DEF, dibujamos D', E', F', y ya sabemos que de aquí a aquí sería SD, SE y SF. Entonces dibujamos el triangulito que nos formaría, entonces aquí sería el ángulo alfa y la distancia aquí sería SF menos SD. Entonces para hallar este ángulo sería por semejanza de triángulo, entonces sería tangente de SE menos SD sobre 2, esto sería igual a SF menos SD
sobre 4. Entonces, seguimos despejando y nos daría 4SE menos 4SD menos 25F menos 25D, 4SE menos 4SD menos 25F menos 25D, y esto si lo igualamos a 0. Entonces comenzamos 4SE menos 25D menos 25F igual a 0 y cancelamos las S, entonces nos quedaría 25E 2SE menos SD menos SF igual a 0, y esta sería nuestra ecuación de deformación. Entonces luego de esto, así seguimos con la ecuación de pelea para poder hallar la fuerza y por último terminar con los esfuerzos. Entonces sería 2 por FEB longitud de AE menos por FDA L A por E por FFC menos por L A por E, y esto lo igualamos a 0. Ahora esto nos quedaría 2FEB menos FDA menos FFC igual a 0, y esta sería nuestra ecuación 3. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a jugar con las ecuaciones, y lo que primero comenzaremos haciendo es 1 más 3. Entonces nos quedaría 1, que sería FDA más FEB más FFC igual a 130.000. Más 3, que sería esta, entonces vamos ubicando una debajo de la otra, FDA menos FDA más 2FEB más FFC igual a 0. Entonces lo sumamos y nos quedaría como 3FEB igual a 130.000. Entonces ahora lo que procedemos es a despejar FEB. Entonces FEB nos quedaría igual a 130.000 newtons sobre 3. Y ahora lo que tenemos es que hacer jugar con FEB en la ecuación 2. Entonces ponemos FEB en 2 y nos quedaría FFC, que es igual a 290.000 por 2 por 4.33 sobre 4. Y despejando FFC, nos quedaría que esto es igual a 50.83.34 newton. Ahora ya teniendo la ecuación 1, la ecuación 2, ecuación 3, FEB y FFC, nos faltaría por hallar FDA. Entonces procedemos. FDA menos 130.000 menos FEB menos FFC. Esto nos dará que FDA es igual a 35.833 newtons. Ya teniendo todas estas, ahora sí comenzamos a hallar los esfuerzos. Entonces comenzamos primero con esfuerzo de DA. Entonces sería fuerza de A sobre el área. Entonces sería fuerza de A, que lo tenemos aquí, 35.833.33 newton sobre el área, que la tenemos aquí, 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto nos daría como resultado
79.63 por 10 a la menos 6 pascales. Entonces esto lo tenemos que pasar a megapascales y nos daría 79.63 megapascales. Ahora seguimos con el esfuerzo de, puede ser con el de EB. Entonces sería igual a fuerza EB sobre el área y sería igual, entonces la fuerza de EB sería 4,333 sobre el área, que es 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, y esto nos daría como resultado, sería 433.33 por 450 por 10 a la menos 6, nos daría como resultado 96.29 por 10 a la menos 6 pascales, y para pasarlo a megapascales serían 96.29 megapascales. Y por último, el esfuerzo de, nos faltaría el de FFC, entonces sería esfuerzo de FC, y esto nos daría fuerza de FC sobre el área, y sería 50,83 sobre el área, que es 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, y esto nos daría como resultado sería 50,833.33, nos daría 112.96 por 10 a la menos 6 pascales, y sería 112.96 megapascales. Y este sería el fin de nuestro ejercicio. Ahora seguimos con el segundo ejercicio, el cual nos dice que las tres barras de suspensión están fabricadas del mismo material y tienen la misma área en sus secciones transversales. Nos pide que determinemos el esfuerzo normal promedio en cada barra si la figura rígida C está sometida a la fuerza P. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el esfuerzo en cada eslabón. Y para hallar el esfuerzo en cada eslabón, lo que primero comenzamos a hacer es haciendo el sistema rígido, que sería fuerza AB, fuerza CD y fuerza EF. Hallamos la fuerza P aquí y ponemos las distancias. Sería de 2 y D. Entonces este sería nuestro sistema rígido. Seguimos hallando la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces sería sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sabemos que la sumatoria de fuerzas comenzamos fuerza AB más fuerza CD más fuerza EF, y como P está para abajo, menos P igual a 0. Y esto sería nuestra ecuación número 1. Como es una ecuación estáticamente indeterminable, comenzamos a hallar, no se pueden hallar las fuerzas, entonces hallamos los momentos. Sería sumatoria de momentos, lo hacemos en A. Entonces esto sería igual a 0 y nos daría menos P por la distancia, que es de 2, más fuerza CD por D más fuerza EF por, serían 2D, igual a 0. Entonces lo que hacemos es que simplificamos esta ecuación, y la simplificaríamos de la siguiente manera, que nos daría menos P2 más FCD más 2FEF igual a 0. Y esto ahora sí sería nuestra ecuación número 2. Para continuar, lo que tenemos es que hallar
las deformaciones, pero las deformaciones las hallamos es a través, para que las podamos convertir en fuerza, las hallamos a través de la ecuación de pelea. Entonces pasamos allá del sistema de deformaciones. Sabemos, aquí parto un momentito esto. Sabemos que el sistema de deformaciones sería en la barra AC, como nos lo indica el ejercicio. Entonces sería A, C, E, aquí sería E, C' y A'. Entonces dibujamos el triangulito que nos dé. Y aquí sabemos que la distancia acá es SA, la de aquí es CC y aquí es CE. Y hacemos una semejanza para poder hallar el triángulo con la tangente. Entonces lo pasamos de este lado, hallamos el triángulo alfa, ponemos aquí las distancias y aquí sabemos que la distancia de aquí a acá es SA menos SE y la de aquí sería SC menos SE. Entonces, ahora lo que seguimos es hallar la tangente. Entonces sería tangente de alfa es igual a SC menos SE sobre D. Y esto nos daría igual a SA menos SE sobre D. Ahora lo que hacemos es seguir con las ecuaciones y sería SC menos SE es igual a SA menos SE sobre 2 y nos daría 2SE menos 2SE menos SA más SC igual a 0 y esto nos quedaría como 2SE menos SA menos SE igual a 0 y esto aquí sería nuestra ecuación de deformación. Ahora seguimos con la ecuación de pelea. Entonces comenzamos y aquí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 y comenzamos a hallar la ecuación 3. Entonces, bueno, seguimos SA es igual a FAB por la longitud por el área. Entonces sería aquí SE es igual a FF por L por A por E y SC es igual a FCD por L por área por E. Entonces quedaría 2FCD por L sobre AE por FAB por L por AE por FEF por L por AE. Ahora para hallar la tercera ecuación nos quedaría 2FCD menos FAB menos FEF que es igual a 0. Y ya esto sería nuestra ecuación 3. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar la ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces ponemos aquí, sumamos 1 más 3 y nos quedaría 2FCD menos FAB menos FEF que sería igual a 0 y FCD más FAB menos FEF que esto sería igual a P. Entonces nos quedaría como 3FCD igual a P. Entonces ya tendríamos que FCD es igual a P sobre 3. Ahora lo que hacemos es que reemplazamos en 2. Entonces sería en 2, que está acá, FEF es igual a 1/2 por P al cuadrado menos P3 igual a 1/2 por 1/6 de P. Entonces ya nos daría que FEF sería igual a P 12avos.
Ahora lo que hacemos es que reemplazamos en la ecuación 1, entonces nos quedaría FAB es igual a 2FCD menos FEF es igual a 2. Sería entonces por P3 por menos P12. Entonces FAB, que es la última que nos falta por allá, nos quedaría que vale 712P. Entonces ya después de hallar todas las fuerzas, lo que debemos es hacer de hallar el esfuerzo normal. Entonces colocamos por acá esfuerzo normal Entonces hacemos el de esfuerzo de AB, que sería igual a la fuerza de AB sobre el área. Entonces nos daría la fuerza de AB sería igual a 712 PA. La segunda sería el esfuerzo de CD, que es igual a la fuerza de CD sobre el área, que nos daría P3 sobre A. Y por último, el esfuerzo de EF, que sería la fuerza de EF sobre el área, y esto sería igual a P12A. Y sería el fin de nuestro ejercicio.